libertad de expresarse, ¿sí? Y es más, después les hace la alusión de que excluye la jurisdicción federal sobre la materia, ¿sí? Porque, y ahora vamos a ver a quién le corresponden este tipo de casos, si a los tribunales locales ordinarios o a la competencia federal, que en principio, ya les adelanto, en principio le corresponde a los tribunales ordinarios, aunque en los últimos años se está viendo un cambio de jurisprudencia y también está yendo un poco más de casos a la jurisdicción federal, ¿sí? O sea, en principio, si ustedes tuvieran que decir, bueno, a ver, nuestro derecho constitucional de libertad de expresión está protegido por el artículo 14 en su parte pertinente, ¿sí? Lo de publicar las ideas sin censura previa, por el artículo 19 de la libertad, del principio de la autonomía de la persona, y por el artículo 32 que le prohíbe al Congreso legislar limitando de cualquier manera la libertad de expresión, ¿sí? Y además la competencia del Congreso, ¿sí? En temas de jurisdicción. Pero hay autores, como Gregorio Badeni, que ellos dicen, bueno, pero hay más artículos, además, ¿sí? Que protegen este derecho. Y entonces él agrega el artículo 33, ¿sí? Ustedes se acuerdan el artículo 33, que yo les digo siempre que es mi artículo preferido, ¿sí? Porque es el que le da esa magnitud y esa posibilidad de adaptación, ¿sí? Que tiene nuestra Constitución, que es el de los derechos implícitos, ¿sí? A ver, ¿qué dice el artículo 33? Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Exacto. Y creo que ahí está. Todo lo que nace de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno, entonces eso mismo ya me está dando la base para la protección de la libertad de expresión, ¿sí? Pero además, a partir del año 94, nosotros tenemos el habeas data, que ya lo vamos a ver en su momento, pero ya les voy adelantando que es una garantía sobre los datos de las personas, todos los datos que poseen esas bases de datos que existen y también, de alguna forma, las fuentes de información periodística, ¿sí? Entonces, ese artículo 43 que tenemos, el habeas corpus, el amparo y el habeas data, es el habeas data el que protege esa fuente de información periodística. Después hay un artículo que tiene que ver con la inmunidad de los legisladores, ¿sí? Que los protege, ¿sí? Donde dice que cada legislador tiene una inmunidad de opinión, ¿sí? Ellos no pueden ser ni procesados ni llevados a tribunales, ¿sí? Por la opinión que ellos ejerciten, que ejerzan. ¿Y por qué? Porque siempre se le da la mayor libertad al legislador. No es que cada cosa que ellos dicen tienen que estar probándola, ¿sí? Es en el ejercicio de su mandato, obviamente, que la van a tener, ¿sí? Y luego Badeni agrega, entonces, el 33, el 43, el 68 y el 83. Y el 83 él lo relaciona porque habla de que cuando el presidente, el Poder Ejecutivo, hace ejercicio de uno de sus derechos, que es el veto a una ley sancionada por el Congreso, bueno, los fundamentos, ¿sí?, de ese veto tiene que ser publicado de inmediato en la prensa, ¿sí? Y entonces él ve esa libertad de prensa como si fuera una libertad de opinión. La verdad que yo, sobre todo con tengo mis dudas, ¿sí? Me parece, sí, que lo que ve Badeni, ¿sí? Y eso coincido, es esta base del sistema democrático, todo lo que tiene que ver con la transparencia, todo lo que tiene que ver con darle más libertad al hombre, el poder limitado del Estado, del poder público, concuerdo, ¿sí? Que tiene que ver entonces con la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿sí?
No sé si, obviamente que en una interpretación armónica de la Constitución uno podría tenerlos en cuenta, pero no sé si se refieren exactamente a ese tema, estos artículos, pero bueno, es bueno que ustedes lo sepan y además porque ya van tomando conocimiento de qué otros artículos, ¿sí? Se interpreta que tratan este tema, ¿sí? Espérenme un segundito porque se me está quedando sin batería mi celu. A ver, y no me van a escuchar más entonces. A ver. ¿Me escuchan todavía? Sí, se te escucha. Sí, Sí, profe. Sí, profe. ¿Ahora sí? sí, la escuchamos, Sí. la de... Bueno, entonces, me parece, ¿sí? Que lo que sí queda claro es que el constituyente lo que intentó es reflejar, ¿sí? La importancia del tema, ¿sí? Este de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, como ese vehículo que es toda la libertad, ¿sí? Y la libertad, ¿cómo se canaliza, ¿sí? Bueno, justamente se canaliza a través de la expresión de las ideas, ¿sí? Y entonces, al tiempo de sancionarse la Constitución, era así, y ahora sigue siendo así. No importa, seguramente los medios eran distintos. Piensa en 1853-60, ¿sí? Piensen que el artículo 32, que habla de que el Congreso no puede limitar la libertad de prensa, fue incorporado con la reforma del 60, de 1860. Entonces, en esa época, ¿cuál era el canal de expresión? Seguramente eran los mitines, cuando se encontraban todas las personas, o sea, cara a cara, o la prensa, ¿sí? La prensa escrita, sería a través de un diario, de un panfleto, ¿sí? Pero no existían otros medios, no existía la radio, no existía la televisión, no existía internet, ni todos los canales digitales o de las formas que hoy las personas nos podemos comunicar. Pero no importa el modo, la base, ¿sí? Es que el constituyente originario de esa Constitución 5360, me parece que lo que sí hizo es que a través de diferentes normas dio el parámetro exacto para demostrar la importancia que le daba al tema, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes antes de llegar a la constitución de este derecho? Bueno, estuvo presente tanto en el reglamento sobre la libertad de imprenta de 1811, ¿se acuerdan? La Junta Grande, Mariano Moreno, ¿sí? Que era el gran, ¿sí? Autor de destacar el tema de la libertad de imprenta, ¿sí? Y luego del reglamento sobre la libertad de imprenta de la Junta Grande, este mismo fue la base para un decreto que fue del primer triunvirato, que fue el decreto de libertad de imprenta, ¿sí? Y la verdad Profe, es, ¿sí? esto de 1960, me perdí un toque en el año. No, 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 no. Este derecho aparece en nuestra Constitución del 5360. Lo que yo les decía es que de los artículos que les mencioné, el 32 fue incorporado en 1860 con ese proceso de incorporación de Buenos Aires, ¿sí? Específicamente el 32. Los demás antes y algunos de los que hablamos después del 94. O sea, el 14, el 19 estuvo desde el inicio de la Constitución del 53. En el 60, 1860 se incorpora el 32. Y luego el 33 también estaba desde el principio. Y luego el 43 fue
después del 94, con la última reforma, ¿sí? Entonces, justamente lo que les quería decir a esto, que desde el inicio, desde el periodo del poder constituyente originario de nuestra Constitución, hasta nuestros días siguen teniendo la misma importancia el tema de la libertad de prensa y expresión, ¿sí? ¿Y qué pasó con esos reglamentos de la época de la Junta Grande y del primer triunvirato? Bueno, ellos lo que hicieron con esos documentos es dejar sin efecto todo lo que tenía que ver con el derecho colonial que subordinaba cualquier expresión escrita al permiso de la autoridad española, ¿sí? Es decir, no se podía publicar nada sin el permiso de la corona, ¿sí? Entre comillas. Y entonces, tanto en 1811 con la Junta Grande como con el triunvirato, que vuelve a ratificar esto de la libertad de imprenta. Al revés, de ahora en más dicen, y esto fue antes incluso que la Constitución, que la sanción de la Constitución originaria, ¿sí? Manuel Belgrano, entre sus escritos sobre libertad de prensa, él decía, ¿qué es la libertad de prensa? Bueno, la verdad es que él daba una definición como muy sencilla, ¿no? Él decía, es la facultad que tiene toda persona, que tiene todo ciudadano de escribir y publicar lo que piensa. Y puede decirlo con su lengua, ¿sí? Entonces dice, es una facultad tan justa esa, como es pensar, como es hablar, y oprimirla sería más o menos como atar los pies de los ciudadanos o las manos, ¿sí? O taparles la boca, ¿sí? Entonces, dice, es necesario para la instrucción pública, para el mejor gobierno de la nación, hablaba él, y para su libertad civil, evitar cualquier tipo de tiranía. Y él decía que, bueno, que justamente los gobiernos tiránicos son los que intentan reglamentar o limitar estos derechos de libertad de prensa y expresión, que son la cara de la misma moneda, ¿sí? Mientras que los buenos gobiernos, la prueba es que, bueno, justamente dejan en libertad de acción y de expresión a los ciudadanos, porque además limitarles, retasearles cualquiera de estos derechos sería incompatible entre sí con todo el andamiaje jurídico sobre la libertad, ¿sí? Bien, como les decía, la libertad de prensa. La libertad de prensa es una modalidad de la libertad de expresión, ¿sí? Entonces, entendida es en un sentido amplio y ya viene protegida y nosotros lo tomamos de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Y nosotros, ¿sí? Sobre todo la introducimos el artículo 32 a partir de 1860. En Estados Unidos les diría que incluso se le dio una interpretación mucho más amplia a la libertad de expresión, todavía más que nosotros, porque ellos la relacionaron con el trato igualitario a todos los ciudadanos y también con el debido proceso, ¿sí? Entonces, esta protección tan amplia no se da tanto porque ellos la consideran como un derecho subjetivo en particular, sino que podría entrar en colisión con otros derechos, como por ejemplo la igualdad, ¿sí? Entonces, como uno de los presupuestos básicos fundamentales del sistema democrático, se asegura la libertad de debate, ¿sí? Y inclusive ellos hablan, vieron que es una influencia muy grande, hablan de la existencia de un mercado de ideas, ¿sí? Entonces, esa amplitud, ¿sí?, conceptual sobre la libertad de prensa aparece como un medio especial de protección, ¿sí? Esto obviamente que es en base a esa posición liberal extrema que tiene sobre todo la Constitución de Estados Unidos, eh, y de hecho John Stuart Mill, ¿sí?, en su famoso ensayo Liberty, que siempre lo mencionamos, él sostiene
que solo se puede opinar, ¿sí? O rechazar una idea repudiable o abominable una vez que la idea fue expuesta, no antes. Por eso mismo se debe proteger la libertad de expresión, aunque odiemos esa idea, aunque no compartamos esa idea, pero como que si no tenemos posibilidad de escucharla, no podemos saber si estamos de acuerdo o en contra o totalmente en contra, ¿sí? Les diría que en 1860, fíjense que cuando se incorpora este artículo 32, un poco toma todo el pensamiento ilustrado, ¿sí? De Buenos Aires de ese momento, ¿sí? Y sobre todo por los recelos que despertaba el poder de Urquiza, ¿sí? Y pensaban, ¿sí?, que él podía limitar las posibilidades de censurar, ¿sí?, la libre expresión. En el debate, de hecho, de la Convención Constituyente, se destacaron sobre todo las intervenciones de de Bartolomé Mitre, de Domingo Faustino Sarmiento y de Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿sí? A ver, la Perdón, limitación... profesora, Sarmiento, Mitre y Vélez Sarsfield eran constituyentes. Claro, Ah, claro. bien, gracias. Y ellos tuvieron así como que se lucieron mucho en torno, ¿sí?, a la defensa de este derecho y ponerlo, ¿sí?, en la Constitución. Esa limitación que les establece el artículo 32 respecto a la facultad del Congreso, ¿no?, para limitar la libertad de imprenta, piensen que en las épocas, ¿sí?, en que se redactó esta Constitución, como les decía, el gran medio del cual se valían era la prensa escrita. ¿Sí? Nada de esto que nosotros conocemos existía. Por eso siempre se habla, ¿sí?, de la prensa escrita en los artículos de la época, ¿sí? Y ahí me parece que sí es importante, por eso les mencioné también los artículos a los que hace alusión Badeni, porque yo creo que cuando surgen problemas de este tipo, hay dos corrientes de interpretación, ¿sí? Vieron que nosotros tenemos el tema de interpretación de la Constitución, ¿sí? Y entonces cuando uno va a interpretar, sobre todo hay dos discusiones. Una que dice, bueno, uno tiene que interpretar lo que dice la letra, los discursos, ¿sí? Las discusiones, y tiene que ser apegado, ¿sí?, a esa interpretación, a lo que quedó plasmado. Esa sería una interpretación estática. Mientras que hay otra, ¿sí?, que dice, no, bueno, pero hay que hacer toda una cuestión armónica, no siempre se tiene nada más que la protección desde un artículo, muchas veces hay que mirar todo el contexto y además el ámbito, los valores, la realidad que se vivía en ese momento en que ese artículo fue redactado, ¿sí? Es decir, como una realidad circundante, ¿no? Todo lo que tiene, me parece que hay que ponerse en situación de tiempo y espacio. Y esta, obviamente, que es una interpretación dinámica, ¿sí? Entonces, uno también, al hacer una interpretación dinámica, también entonces va pudiendo interpretar en un marco, ¿sí?, esas normas. Perdón. Ahora, ¿qué pasa si uno se encuentra en una ley, sí, frente a un vacío, a una laguna? Siempre, a partir de estos principios, siempre la interpretación va a tener que hacerse a favor de la libertad individual, y por ende de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, ¿sí? Y con un criterio al revés, mucho más restrictivo, si se trata de una ampliación de los poderes del Estado, ¿sí? Si se trata de un aumento de facultades de los poderes públicos, entonces ahí hay que utilizar un criterio restrictivo. Ahora,
si se está si lo que se pide es más libertad, un reconocimiento de mayor libertad del individuo, en este tema hay que concederlo, ¿sí? La jurisprudencia de nuestra Corte, les diría, ha diferenciado también la posibilidad, en ese artículo 32, diferencia la posibilidad del Congreso de legislar en materia penal entre los delitos de prensa y los delitos cometidos por intermedio de la prensa, ¿sí? Entonces, los últimos, los cometidos por intermedio de la prensa, esos son competencia de los tribunales locales, ¿sí? Es decir, jurisdicción ordinaria en materia penal. Ahora, cuando son delitos de prensa, ¿sí? Ahí sí vemos como una ampliación de la competencia federal de los tribunales ordinarios, como les decía, sobre todo en los últimos años, ¿sí? ¿Por qué será esto? Y bueno, porque se interpreta que cuando son delitos de prensa y no por la prensa, entonces estamos ante ese derecho de cada una de las personas, ¿sí? De esa libertad que es el sustento jurídico de todo el sistema, ¿sí? Además, no hay que olvidarse que Argentina suscribió lo que se conoce como el Acta de Chapultepec. El Acta de Chapultepec se pudo suscribir durante la conferencia sobre libertad de expresión que fue convocado por la Organización de Estados Americanos en 1994, ¿sí? Y además de eso, Argentina suscribió la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, ¿sí? De Derechos Humanos, ¿sí? Ahora bien, ¿hay certeza absoluta, por ejemplo? Siempre estos temas vienen sobre las noticias. ¿Ustedes se acuerdan el caso que vimos de control de constitucionalidad cuando vimos Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida? Sí, ¿Qué dos derechos estaban ahí en tensión? derecho a la intimidad y derecho de expresión, de prensa, perdón. De prensa, La prensa. ¿no? O sea, era el derecho de publicar una noticia, ¿sí? Y el derecho a la intimidad. Y ahí estuvo la discusión. ¿Qué dos derechos, no? Que es el mismo, fíjense, del artículo 19, ¿sí? Que Badeni dice que protege, ¿sí? La libertad de prensa, ¿sí? Ahora, ¿qué termina diciendo el tribunal? No hablaba más Derecho de a la intimidad. la familia. Prevalece el derecho a la intimidad, me parece. Exacto, ¿sí? Terminó defendiéndose el derecho a la intimidad porque hacen una distinción que esa libertad de información, ¿sí? Tiene algún límite ético en ese caso, y esta persona, este líder político, de acuerdo a sus costumbres, a toda su vida, cuál había sido su conducta, no había sido una persona que había hecho de su vida así una cosa más espectacular o pública en el sentido de su vida privada y familiar, no en su vida pública, ¿sí? No en el ejercicio de su función de líder político, sino de el resguardo de que no se conociera a sus hijos ni a su mujer, sino que él aparecía cuando tenía que ir a hablar de algún tema político a los medios. Y entonces esa área de la vida de él se terminó respetando por encima de este derecho que tenía la editorial de publicar. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué sería un delito de prensa? Un delito de prensa sería ese, ¿sí? El haber publicado esa imagen de esa persona sin su permiso, les diría en una situación degradante, Okay. ¿sí? Entonces, ese puede ser, ¿sí? O, obviamente, un delito de prensa es
Bueno, les cuento un caso real. Miren, pasó hace varios años. Hay un procedimiento, ¿sí? En un departamento de unas personas que robaban, ¿sí? Aparentemente. Y entonces llega la policía al edificio y algo que suele suceder es que al entrar, las personas por ahí que pasan por el edificio le dicen, usted venga, va a ser testigo, ¿sí? Y entonces agarraron 2 o 3 testigos cuando la policía entra al departamento para que quede, ¿sí? Después en acta de que ellos no se llevaron nada, de que no hicieron ningún abuso, digamos, más allá de lo estricto que tienen que hacer. Cuando estas personas son detenidas, estos 3 supuestos ladrones, la policía va y tira, ¿sí? En la parte de la luneta, ¿vieron? De los autos, en la parte de atrás, los documentos, ¿sí? Pero también quedaron los documentos de los testigos. Con la mala suerte de que uno de los testigos, el documento queda abierto, donde estaban sus datos. Y entonces había un canal de televisión de uno de los noticieros más vistos en el prime time, y entonces salía el documento de esta persona, que no era uno de los ladrones, sino que era un testigo del proceso, del procedimiento, nada más. De hecho, es abogado. Y queda el documento abierto, ¿y cuál era la noticia? Que este señor también había sido uno de los ladrones detenidos. Y salió por todos lados. Y todos los demás replicaban la noticia. Y aparecía bien en las imágenes del noticiero los datos del documento, porque el documento quedó así. Y la prensa lo tomó así como vino, ¿sí? Bueno, la verdad es que en ese caso, la prensa no lo hizo con una malicia, no quiso, ¿sí? Hacerlo, pero el señor tuvo muchos problemas por esto. Imagínense su nombre mezclado con todo, hoy sobre todo, lo que sería cuando uno googlea un nombre y lo primero que le aparece puede ser, en vez de los antecedentes del señor como abogado, etcétera, le hubiera parecido de que había sido uno de los ladrones que había estado involucrado en tal suceso, ¿sí? Bueno, si se probara que en realidad quienes tomaron esa noticia como verdadero por ver ese documento, fueron advertidos de alguna forma o no tomaron la necesaria diligencia, también podría ser un delito, ¿sí? Hay que ver el contexto y si realmente también hubo malicia en el tema, ¿sí? Pero ese podría ser perfectamente un delito. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, justamente, a ver, ¿hasta dónde existe una obligación de certeza por parte de la prensa al informar? Porque la realidad es que la certeza absoluta es imposible, ¿sí? Y a veces también la respuesta puede variar si las personas o si la noticia se refiere a una persona pública en su actividad pública o simplemente cuando hablamos de personas privadas, ¿sí? Que es lo que se discutió también en el caso Balbín, ¿sí? ¿Por qué? Yo les decía, cuando se trata de personas comunes, de personas privadas, la protección de la ley es mucho mayor, ¿sí? Porque no afecta la función que tiene la prensa de información, ¿sí? Ese, ese derecho de los ciudadanos de estar informados y la obligación que tiene la prensa de informar y que tiene que ver también con todo ese andamiaje de libertades públicas y buen gobierno, bueno, no le es aplicable a personas que no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión pública, ¿sí? Porque no son actores, porque no son políticos, porque no son personas, ¿sí? Conocidas, no sé, un miembro de Gran Hermano, ¿sí? Que parece que esos chicos son reconocidos por todos lados. Y bueno, no va a tener la misma protección de la ley que
una persona que hace una vida totalmente tranquila, ¿sí? Esto lo vimos en intimidad, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ahí cede, ¿sí? Esta libertad de prensa, ¿sí? Ahora, el hecho de que la Constitución prohíba la censura previa en la publicación de ideas no significa que no se deba resarcir el daño cuando la información que se dio por la prensa fuera falsa, ¿sí? Cuando existe realmente un abuso, ¿sí? Sea un delito penal, como les decía, o por ilícitos civiles, existe también la obligación de una adecuada reparación, ¿sí? En el caso Campillay, ¿sí? Se dice ahí que la función que cumple el periodismo no es en detrimento de la necesaria armonía que existen entre los derechos constitucionales, entre los que se encuentra la integridad moral, ¿sí? El honor de las personas, es decir, artículo 14, artículo 33, pero las injurias, las calumnias en el ejercicio abusivo del derecho a informar, bueno, hace que tanto el propietario o el editor, ¿sí? de esa revista o de ese periódico que da a conocer noticias falsas o imputaciones falsas, no quede exento, ¿sí? Al igual que cualquier persona, ¿sí? De la responsabilidad civil que surge de ese accionar, ¿sí? Y entonces, bueno, en este caso, ¿sí? En el caso de Campillay contra el diario La Razón, fue La Razón, creo, Crónica y Diario Popular, bueno, sí, Por ejemplo, de calumnias e injurias surge una responsabilidad civil, no penal, ¿no? De calumnias e injurias. claro, Ah, exacto. perfecto, gracias. Gracias. Y bueno, entonces les decía, ¿sí? Que en el caso de las personalidades públicas también que incurren en responsabilidades, se debe probar que si no existió la real malicia, ¿sí? La real malicia es que no es suficiente para conceder una indemnización a un funcionario público por falsedad calumniosa justamente, referida a su conducta oficial, a menos que pruebe la malicia, y que la malicia tiene que ser actual, ¿sí? O sea, que sabían que lo que iban a publicar no era verdadero, ¿sí? O también puede ser que sea... Corresponde indemnización de daños y perjuicios, ¿no? En ese Claro, caso, sí. claro, porque además ahí hay también, no solamente si se sabe que eso es falso, sino que también a veces hay que chequear, ¿sí? Toda la información que les llega. Y entonces, si dicen, bueno, realmente fue totalmente negligente, bueno, también, ¿sí? Entonces va a haber una responsabilidad, ¿sí? Hay un caso, ¿sí? Que se llama, creo que es Jorge Vago, contra Ediciones La Urraca, que se había dado una acción por daño moral, ¿sí? En lo esencial les diría que casi era sobre una cuestión de hecho. Y ahí yo les diría que lean, ¿sí? el caso de las ediciones de La Urraca, porque es muy interesante, ¿sí? Cómo toma la Corte Suprema y cómo además toma como base una doctrina elaborada por la Corte de Estados Unidos, donde lo que se procura justamente es un equilibrio razonable entre la función de prensa y los derechos individuales, ¿sí? Que hubieran sido afectados cuando son comentarios lesivos a funcionarios públicos, porque si no yo tampoco puedo decir cualquier cosa de cualquiera porque se me ocurre, ¿sí?
o figuras públicas, ¿sí? Y eso aparece por primera vez en el caso New York versus Sullivan, donde hay una exculpación, ¿sí?, a los periodistas acusados criminalmente, y creo que fueron procesados civilmente por daños y perjuicios, porque causados por afirmaciones falsas, ¿sí? Poniendo a cargo de los querellantes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas eran así y que ellos sabían que eran así, o con imprudente despreocupación sobre si eran o no falsas, ¿sí? Ahí les voy a pedir a ustedes, y lo vamos a charlar en la próxima clase, que lean. Lo tienen en el libro de Soles, si no lo van a encontrar por todos lados, ponen en Google y lo van a encontrar. New York versus Sullivan y el caso Campichai, ¿sí? Y Ediciones La Urraca, ¿sí? Esos son los 3 casos que me parece que con eso, ¿sí?, se va a terminar de entender bien la idea de libertad de prensa y de expresión. ¿Qué pasa hoy en día con las famosas fake news? ¿Sí? Ustedes vieron que está muy de moda, que todo el mundo habla de las fake news. Y bueno, de hecho, hubo casos, ¿sí?, de políticos que fueron seriamente comprometidos y que perdieron, por ejemplo, una elección cuando iban primeros, a partir de una fake news, ¿sí?, que decían que estaba metido en un acto de corrupción, que luego no solo no lo pudieron probar, sino que este político, que se retiró además de la política porque era una persona bastante seria, y a partir de ahí no quiso saber más nada, le hizo juicio y lo ganó, ¿sí? Porque justamente había sido en realidad una operación de prensa, lo que se llama, ¿sí?, que ahora está tan de moda, y obviamente que no tenían ningún dato sobre lo cual podían probar que ellos basaban, ¿sí?, esa información, ¿sí?, cuando llegaron a los estrados judiciales. No recuerdo el nombre, era una campaña para intendente del gobierno de la ciudad, no recuerdo el nombre, pero bueno, ya se los voy a buscar, ¿sí? Fue de hace bastantes años, ¿sí? Y el problema de las fake news, ¿sí? Yo prefiero a veces información falsa más que fake news, porque fake news siempre se asocia más a determinados gobiernos, ¿no?, que hablan todo el tiempo de las fake news, pero en realidad muchos lo utilizan para decir, ay, bueno, todo lo que dicen malo de mí es fake news, ¿no? Yo la otra vez lo escuchaba a Chávez, no, ¿cómo se llama el señor este que está ahí en Venezuela, ¿no?, a Maduro. Y el señor decía, no, porque son fake news, pero nunca había mostrado la prueba de los resultados electorales, ¿no? Y entonces digo, ay, Dios mío, ¿con qué liviandad habla de las noticias falsas? ¿Sí? Y el problema que hay sobre este tema, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes miran todos los tratados internacionales, los convenios que firman los países, y de hecho los propios organismos internacionales, OEA, ONU, se dirime mucho, ¿sí?, si tiene que existir algún tipo de restricción sobre la publicación de noticias, ¿sí?, que puedan justamente caer en noticias falsas cuando se trata sobre todo de procesos electorales, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esas noticias falsas terminan siendo desinformación. Yo no sé si les comenté a ustedes que cuando fue la elección del Brexit, que se trabajó, lo que logra, digamos, desequilibrar y tener ese resultado que finalmente se obtuvo en contra del Brexit, fue porque se empieza a trabajar sobre datos desagregados de los electores. Eran un grupo de electores que no tenían demasiada, no consumían demasiada información, ¿sí? Era un elector más del campo, de las zonas rurales, un elector más tranquilo, y ellos empiezan a tratar entonces de llegar a ese elector con una
prensa o con notas o cartas o un material que les llegaba individualmente, con noticias que eran totalmente falsas, donde lo que comentaban eran consecuencias que iba a tener Gran Bretaña, en ese caso, si no terminaba con rompiendo con la Comunidad Económica Europea, y sobre todo para esos lugares rurales en términos de políticas agrícolas ganaderas. Nadie lo vio venir, ¿sí? Y la verdad que fue totalmente desinformación, pero lograron ganar el Brexit y nadie lo podía creer, ¿sí? Y ganaron a partir de noticias falsas, ¿sí? Que claramente nunca después la pudieron probar, ¿sí? Este grupo inclusive tuvo una sanción muy grande, pero bueno, ya era tarde en términos de resultados electorales, ¿sí? Le está costando un montón al país esa elección perdida y también un montón a toda Europa, ¿sí? De perder a un país tan importante como Gran Bretaña, ¿sí? El Reino Unido, que bueno, es una de las economías más potentes, ¿sí? De Europa. Y eso, toda esa campaña se basó, ¿sí? A ese grupo, a ese electorado desprevenido, ¿sí? Además, sobre fake news. ¿Saben a quién afectan más las fake news? El otro día hablamos del tema este de género. A las mujeres, ¿sí? La mayor cantidad de fake news es sobre mujeres, ¿sí? Miren hasta dónde llegan esas desigualdades estructurales, ¿sí? Que ya sea a partir de trabajos, a partir de lo público, a partir de las artistas, más que a los varones actores, siempre se afecta más a las mujeres. Y ni les digo nada en política, ¿sí? Son quienes son más acusadas y quienes son más observadas, no sería el problema, ¿no? Pero sí objeto de comentarios maliciosos que saben que no son ciertos y que aparecen, ¿sí? Desde lo público, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, hoy si ustedes me disculpan, yo los voy a dejar un poquito antes, porque la verdad que tengo una gripe que no doy más, me levanté para darles clase. Y bueno, nos Profe, vemos. Sí, una preguntita. ¿La lista de los fallos que entran al final la mando la semana que viene o son los sí, de... todavía no la hice. Denme el fin de semana, porque yo esas cosas las hago el fin de semana. En la semana ando corriendo siempre. Y encima no me estoy Sí, sí, sintiendo bien desde antes de ayer, entonces estoy media media. Que se mejore, no. feliz día al profe por atrasado. ¿Cómo? Que se mejore, feliz día al profesor por atrasado. Gracias, mil gracias. De nada. Bueno, les agradezco un montón. Pero bueno, ustedes vayan estudiando los temas, ¿sí? Que entonces después se van a poner contentos que les voy a sacar muchos fallos, ¿sí? Pero este sí, por favor, lean estos tres, inclusive los van a encontrar fácilmente, están también comentados en muchos libros, ¿sí? Pero léanlos para así los charlamos bien la semana. A ver, ¿hoy es? Sí, hoy ya es jueves. ¿Está bien? Sí, hoy ya es jueves. Bueno, entonces el lunes, ¿sí? Dale, muchas gracias. Chao, profe, recupérate. Chao, chicos, buen Buen fin. fin de- No se enfermen, porque anda todo el mundo enfermo. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Chao.